Hola familia, bienvenidos a la cuarta temporada de eSports. Muchos ya nos conocéis, pero para los que sois nuevos, os vamos a explicar rápidamente quiénes somos. Resumiendo, eSports es la primera competición de deportes electrónicos entre centros educativos en España. Nuestra misión es acercar los videojuegos a la educación y convertirlos en una potente herramienta educativa para los profesores y alumnos. La competición, que gira en torno a 16 valores, les permitirá mejorar sus capacidades y cualidades tanto en el aula como fuera de ella. Y no estaréis solos, esta gran familia ya cuenta con más de 535 centros, 577 profesores y 5.000 alumnos. Gracias al apoyo de Omen, Intel y Mafre, los campeones de cada juego se podrán llevar hasta 20.000 euros en material informático para su centro educativo. Y hablando de juegos, podréis formar equipo con vuestras compañeras y compañeros para participar en los 4 títulos oficiales de eSports: League of Legends, Teamfight Tactics, Clash Royale y Brawl Stars. Llegados a este punto os preguntaréis, ¿dónde está la trampa? No hay ninguna, es totalmente gratuito. Y aquí la guinda del pastel. Los mejores equipos podrán asistir a las finales presenciales, competirán por alzarse campeones y disfrutarán de unas convivencias a gastos pagados con los demás institutos clasificados de eSports. No pierdas detalle de la competición y todas sus novedades en nuestra página web, redes sociales o servidor oficial de Discord. Y recuerda, juega, aprende y diviértete con eSports. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este primer webinar de Gamergy Edición Online 2020. En primer lugar, pediros disculpas por este pequeño retraso que hemos sufrido. Hemos tenido unos problemas técnicos, pero bueno, ya está solucionado. Así que ya estamos aquí para hablar con vosotros sobre la gestión emocional y los videojuegos. En primer lugar me voy a presentar, yo soy Aitor y soy el responsable de eSports. Y antes de meternos en vereda, quiero explicaros pues cuáles son los puntos o los aspectos más importantes de un proyecto, de una iniciativa como es eSports. Además de todo lo que habéis podido ver en este pequeño vídeo de introducción, para nosotros es muy importante poder dotar tanto al centro educativo como al docente como a los alumnos de herramientas de motivación y de material didáctico. Y es por ello que desde el año pasado ya empezamos a trabajar en una sección muy importante para nosotros llamada Aprende con Gaming. Y es una sección que está formada por los propios docentes que ya participan y donde tratan de explicar pequeñas partes de sus asignaturas a través de los videojuegos. Son vídeos de entre 5 y 10 minutitos que además van acompañados de un ejercicio práctico para que luego cualquier docente lo pueda utilizar en clase con su alumnado y pueda, digamos, que terminar en la actividad. Para que podáis ver realmente esto que os he contado, os vamos a introducir ahora un pequeño vídeo donde pues vais a poder ver ejemplos de cómo los docentes utilizan, ¿no?, la famosa gamificación y lo utilizan en clase como herramienta educativa, ¿no? Así que os dejo con el vídeo. Hola familia, ¿habías pensado alguna vez en emplear los videojuegos como una herramienta de apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje de tus alumnos? Os presentamos la sección Aprende con Gaming. Nuestro objetivo, junto con el apoyo de Mafre, es reforzar el aprendizaje de las alumnas y alumnos en las aulas. Utilizándolos como herramienta didáctica, los videojuegos permiten a los estudiantes acercar y desarrollar competencias en sus procesos de aprendizaje, contribuyendo así a la motivación y ayudándoles de forma que genere interés. Los profesores participantes en eSports impartirán contenido de apoyo, uniendo el mundo del gaming y la educación. ¿Te imaginas emplear estas herramientas para enseñar cualquier asignatura? Ahora, con Aprende con Gaming, es posible. Las asignaturas contarán con pequeñas píldoras didácticas y el material para realizar la actividad en el aula. Los profesores dispondrán de un material para el apoyo educativo con el que probar nuevas formas de enseñanza y ver el desarrollo de esta actividad con el alumnado. Un consejo compuesto por docentes participantes en eSports supervisará los contenidos didácticos. Encontrar estos contenidos es fácil. Acceda a nuestra sección Aprende con Gaming en nuestra web. Tendrás que ser docente y registrarte en eSports. Y recordad, si sois aficionados a los videojuegos o profesores participantes en la competición y queréis formar parte de esta aventura, contacta con nosotros. Participa, enseña y diviértete con eSports.
Como decía, Aprende con Gaming es una sección muy importante para nosotros y solo hay que ver que del año pasado a este año ha aumentado un montón la participación de todos los docentes. Hemos pasado de 3 profesores a 14 profesores que ya quieren participar. Y aquí sí que me quiero parar y quiero resaltar un dato muy importante tanto para nosotros como para la industria en general, que es el aumento de la participación de la mujer, por lo menos en eSports, ¿no? Si bien es verdad que el año pasado teníamos en torno a un 20% de participación de la mujer en cuanto a la docencia, este año, y a falta de un mes, de más de un mes de inscripciones, ya contamos con un 30% de profesoras, que eso equivale más o menos a unas 250 profesoras, con lo cual es una noticia muy buena, ¿no? para el sector y para toda la industria y en cierto modo pues nosotros nos alegramos de que eSports pueda ser un punto de partida, ¿no? para todas aquellas mujeres que quieran participar. Antes de pasar al siguiente vídeo, donde vais a poder conocer la experiencia de algunos de los docentes, quiero destacar la importancia de una actividad como es eSports en un año tan complicado como puede ser este, sobre todo en los colegios. Desde eSports queremos firmemente que es una iniciativa que fomenta las relaciones entre los alumnos, fomenta las relaciones entre el alumnado y el profesorado, y no requiere, ¿no? de una actividad presencial. Además, refuerza esos vínculos ya existentes y crea otros nuevos pues que le puede servir luego en su día a día, tanto en el colegio como en las aulas, como en su propia vida personal, ¿no? Como decía, el próximo vídeo que vamos a ver ahora mismo son docentes contando su experiencia durante la competición, así que sin más dilación, vamos con ello. Mis alumnos lo he notado mucho, la capacidad de autoorganizarse, la capacidad de hablarlo y ponerse de acuerdo. Temas de asertividad, temas de saber ganar y saber perder. Y de repente motivarse con tablas de cálculo. Lo están haciendo en Excel, lo estamos haciendo precisamente tema de hojas de cálculo y ellos mismos empezaron a calcular estas cosas. Yo creo que la recompensa de hacer ver a los chicos que nos preocupamos por cosas que a ellos les gustan y que las incluimos dentro del centro. Mientras los chavales quieran, yo sigo. O sea, yo voy a ser la primera que en cuanto me mandéis el mail, hola, empezamos la siguiente edición, voy a imprimirme el cartelito del cole y lo voy a colgar a la puerta del cole. Pero espero que para el año que viene pues podamos formar más equipos, porque la experiencia ha sido en general muy, muy positiva. Y yo estoy ahí ya a plazo fijo. En cuanto que descubrí vuestro trabajo, a mí me encantó. Me ha reportado beneficios en cuanto a no solamente a confianza, sino en cuanto a notas, ¿no? Porque parece que como tienes esa confianza con ellos, pues le ponen un poco más de ahínco. Es una experiencia única, ya tanto para los alumnos como para los propios docentes, y yo creo que ellos lo agradecerán. Después los docentes, incluso pasado ya el tiempo, también lo agradecemos, que habernos involucrado. Y nada, espero que todo el mundo participe y el año que viene nos vemos. Es una experiencia que recomiendo a cualquier profe gamer o no gamer, o que digas, mira, no soy gamer, pero me está picando el gusanillo a ver qué es esto, que se apunten y que motiven a sus alumnos a apuntarse, porque de verdad que es una experiencia espectacular. Para terminar esta breve introducción sobre qué es eSports, quiero destacar también uno de los aspectos más importantes para nosotros, que son todos los valores. eSports se sustenta en 16 valores, como pueden ser el trabajo en equipo, la amistad, el respeto, la integración, que de alguna manera u otra pues son valores que se adquieren a través de los videojuegos y que luego pues pueden ser utilizados en
tanto en la vida personal como posteriormente en la vida laboral. Además, a través de los videojuegos también se adquieren, ¿no?, competencias como pueden ser los reflejos, como puede ser la memoria, se entrena la comunicación, con lo cual, pues bueno, desde eSport prácticamente nuestro objetivo es enseñar a hacer un uso responsable de los videojuegos, y yo creo que es trabajo de todos dejar de mirar a otro lado y eliminar ese aura, esa corriente negativa que nos lleva persiguiendo desde los inicios, y empezar a trabajar con los videojuegos, porque cuanto antes lo hagamos, antes van a dar sus frutos. Dicho esto, por mi parte yo ya he terminado. Ahora sí voy a dar paso a Marta, psicóloga deportiva y psicóloga de Mental Gaming, que en el día de hoy es la protagonista y es la que os hablará sobre la gestión emocional y los videojuegos. Así que Marta, todo tuyo, adelante. Muchas gracias, Aitor. Muy interesante la introducción. Y bueno, yo soy Marta Bueno, como ha dicho Aitor, soy psicóloga deportiva en Mental Gaming, una empresa de psicología aplicada a los eSports exclusivamente. Por mi parte, no sé si ya veis la presentación. Sí, ahí, eso es. Bueno, ahí tenéis un poco mi formación y mi perfil. Pido perdón por no poder estar en la cámara, como hemos dicho antes, ha habido unos problemillas técnicos, pero espero que todo quede lo más claro posible. A nosotros desde la psicología deportiva en los eSports, como en el deporte tradicional en el que también trabajamos aportando herramientas a los jugadores, a los deportistas, para trabajar aquellas variables que influyen en su rendimiento. Pero una rama muy importante dentro de los videojuegos, los eSports, los deportes tradicionales, es la rama formativa y todo lo que pueden aprender a través del deporte y en este caso a través de la práctica de videojuegos. Una de las cosas de las que se puede aprender es sobre emociones. ¿Y cómo vamos a aprender sobre emociones? Pues de eso va a tratar la charla de hoy. Pero para empezar me gustaría hacer una diferencia de términos. Hablar de control emocional y hablar de gestión emocional se ha utilizado indistintamente como sinónimos a lo largo de la historia de la psicología. Sin embargo, a mí me gusta utilizar el término gestión, porque el término control hace referencia a intentar manejar algo, en este caso las emociones, a nuestro antojo sin tener en cuenta su naturaleza propia. Sin embargo, el término gestión acepta de lleno la naturaleza que tienen esas emociones y pone en marcha herramientas para regularlas y que se adapten mejor a nuestro día a día. Y como vamos a hablar de emociones y de cómo trabajarlas a través de los videojuegos, primero empezaremos con unos conceptos básicos sobre materia de emociones. ¿Qué son las emociones? Son respuestas del organismo ante las experiencias percibidas por los sentidos o generadas por nuestra mente. Las emociones tienen cuatro elementos. Un estímulo que las desencadena, interno o externo, como podría ser una competición de LOL, una experiencia subjetiva, es decir, la interpretación que hacemos de ese estímulo. Imaginaos que en esta competición de LOL hay un jugador que interpreta que es un escenario en el que tiene que ganar sí o sí. Una respuesta fisiológica, que podrían ser esa subida de las pulsaciones y esa elevación del nivel de sudor que pueda tener este jugador al interpretar así la situación. Y una expresión conductual. Pongamos que nuestro jugador está teniendo una reacción de ansiedad competitiva y según se sienta en la silla no para de moverse. Además, siempre se ha como entendido que las emociones son positivas o negativas. Sin embargo, todas las emociones son positivas. Esta diferenciación hace referencia a que hay emociones que nos generan más placer que otras. Sin embargo, eso no quiere decir que una emoción que no nos genere placer sea mala. Todas las emociones tienen su función y nos resultan adaptativas. ¿Qué pasa? Que hay veces que
ante una situación aparecen ciertas emociones que no nos están ayudando a adaptarnos o aparecen en exceso o en defecto y eso nos dificulta la adaptación. Por ello, a partir de ahora hablaremos de cómo las emociones nos ayudan más o menos a adaptarnos a los momentos en los que van apareciendo. Dentro de las emociones hay que hablar de las emociones básicas. Las emociones básicas son innatas y universales, es decir, nos acompañan desde que nacemos y son iguales para todas las personas del mundo. Sin embargo, no todos los estímulos desencadenantes, como decíamos al principio, no todas las situaciones, pensamientos, nos provocarán las mismas emociones. Dentro de las emociones básicas hay 4 muy conocidas, que son la alegría, que nos informa de aquellas cosas que nos da placer y nos hace sentir bien. Además, la emoción alegría es una emoción social que nos invita a compartirla con las demás. Podemos sentir alegría dentro del mundo de los videojuegos, pues cuando ganamos una partida, superamos una pantalla que nos ha costado mucho esfuerzo o cuando jugamos con amigos. Por otro lado está la tristeza. La tristeza nos informa de que algo nos duele y nos acompaña en ese enfrentamiento de ese dolor. Además, la tristeza es una emoción fundamental en los procesos de aprendizaje, pues nos lleva a reflexionar sobre las cosas cuando ya han pasado. Podemos sentirnos tristes cuando algo teníamos mucha ilusión, muchas ganas de conseguirlo y al final no conseguimos, cuando perdemos una partida, cuando cometemos un error, etc. Por otro lado está la ira. La ira también nos da esa información de que eso nos está doliendo. Y tiene una interpretación de las situaciones como injustas. Además, tiene un factor protector de nuestro amor propio y nuestro valor como persona. Y, bien gestionada, es una fuente muy poderosa de energía. La ira puede aparecer, por ejemplo, si estamos en una competición o estamos jugando en un multijugador y vemos que otro jugador hace trampa. También puede aparecer ante los errores, ante las derrotas y muchas veces la encontraremos asociada a una emoción que nosotros en psicología llamamos frustración, pero dentro del mundo de los videojuegos y de los esports se denomina tilt o estar tilteado, de la que hablaremos más tarde. Por último, el miedo. El miedo es la 4ª emoción básica por excelencia y es una emoción que nos protege de aquellas cosas que interpretamos como una amenaza para nosotros y para las cosas que valoramos o queremos conseguir. Es la emoción más básica de todas porque responde ante el instinto de supervivencia. El miedo muchas veces lo que hace es invitarnos a huir de una situación. El problema vendrá si de verdad huir de esa situación o quedarnos bloqueados, quedarnos parados, es útil, nos ayuda a adaptarnos o no. Por ejemplo, si yo tengo miedo a las arañas y una araña me puede picar y tal, y llego a una habitación y hay una araña, el miedo me va a invitar a irme de la habitación. Otras emociones frecuentes dentro de este mundo de los esports y los videojuegos son la ansiedad y la calma. La ansiedad es una emoción secundaria que deriva del miedo. Podríamos decir que la ansiedad es un miedo anticipatorio. Dentro del mundo de los esports y de las competiciones aparece el término de ansiedad competitiva, como pasa en el deporte tradicional, y es esa anticipación que hace el jugador o jugadora ante el desempeño que puede tener en una competición que está cercana en el tiempo.
Acordémonos de nuestro jugador de LOL de al principio. Este jugador estaba teniendo una reacción de ansiedad, probablemente motivada por esas expectativas de que tenía que ganar sí o sí. Pero además, el público, la presión de los rivales, los medios de comunicación, las expectativas propias o las del entrenador, las del resto del equipo, muchas veces aumentan y provocan que estas personas puedan situarse en niveles altos de ansiedad, los cuales no van a ser demasiado adaptativos para las situaciones. Como emoción complementaria estaría la calma. La calma tiene como la función contraria. Si bien la ansiedad competitiva nos ayuda a anticiparnos y a actuar, la calma nos ayuda a restaurar el cuerpo, regular el organismo y a descansar. Podremos sentir calma, por ejemplo, cuando estamos jugando un juego en el que no hay ningún tipo de competición, ni con los demás, ni contra el tiempo, ni contra nosotros mismos, o jugamos un juego en el que tenemos mucho manejo, ¿no? Que se nos da muy bien. Y por último, ya lo he mencionado antes, el tilt o frustración. El estar tilteado es una frase muy famosa dentro de los eSports y del uso diario de los videojuegos. El tilt es, como la frustración, indica que se produce un desajuste entre lo que nosotros queremos conseguir y lo que de verdad hemos conseguido. Muchas veces, y sobre todo en el mundo de los eSports, el tilt aparece ante una mala decisión que ha tomado el jugador, una mala estrategia, un error que ha cometido que le lleva a perder la partida o se la dificulta en exceso. Esta aparición de esta emoción interfiere en el rendimiento del jugador y lo reduce, provocando que finalmente se salga de la partida. El tilt es un término heredado del póker, es decir, en juegos como el póker ya usan el tilt para hacer referencia a ese nivel de frustración. Sin embargo, su origen viene del pinball. A mí me parece un origen muy curioso y es que en las máquinas antiguas de pinball, entiendo que todos conocemos cuál es el juego, el de la bolita que la tenemos que mover y tenemos que evitar que se nos caiga por el centro. Cuando un jugador veía que la bola tomaba un camino que le iba a llevar a perder, cogía e intentaba dar golpes o menear la máquina para que la bola cambiase su rumbo. Entonces la máquina lo que hacía era congelarse y se bloqueaba el funcionamiento y aparecía un mensaje que ponía tilt. Ese estado en el que se ponía la persona ante esa frustración de no poder hacer nada por la bola, que derivaba en un cierto comportamiento que puede llegar a ser agresivo, es la frustración de la que hablamos cuando decimos que estamos tilteados. Cuando estamos tilteados, y les pasa tanto a jugadores de eSports como a jugadores usuarios normales de consola, como puedo ser yo misma, entramos en un círculo vicioso en el que un error, una mala estrategia o un factor externo como la mala conexión, la función de los otros jugadores, el hándicap de la consola, nos lleva a estar tilteados. Y ese propio estado de tilt nos vuelve a hacer que cometamos errores, que sigamos tomando malas decisiones y entramos en un círculo vicioso, del que es difícil salir, pero no imposible, y de ello hablaremos más adelante. Yo, cuando trabajo en deporte y en eSports con emociones, sigo las pautas del modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey. La inteligencia emocional
es el uso inteligente de las emociones para adaptarnos al día a día y la comprensión y adecuación a las emociones de los demás. Mayer y Salovey decían que existían 4 capacidades emocionales que había que desarrollar. La percepción de las emociones, como la capacidad de discriminar las emociones en nosotros mismos y en los demás. El uso de las emociones, como esa capacidad de generar emociones en nosotros o en los demás para llamar la atención, para estimular los procesos cognitivos y para mejorar la memoria. La comprensión de las emociones, conociendo el lenguaje de las emociones, sus causas y sus consecuencias, y la gestión de las emociones, de la que hemos iniciado hablando, y es esa capacidad para regular la aparición de las emociones. A partir de este modelo, yo trabajo un modelo diferente que se trata de pasar de la identificación a la gestión en 4 pasos. La identificación de las emociones sería esa capacidad de ponerles nombres, simbolizarlas, identificarlas cuando sucede. La aceptación emocional, que tiene que ver con esa capacidad de comprender la naturaleza de las emociones y que están ahí y no son malas. La comprensión emocional, que iría al análisis de por qué esta emoción está sucediendo, qué es la información que me está dando y qué sentido tiene. Y por último, la gestión emocional, llevar a cabo herramientas para que esa emoción nos ayude a adaptarnos a la situación en la que está apareciendo. Para ello, os voy a invitar desde aquí a que cojáis cada uno en vuestra casa o en el lugar que estéis viendo el webinar, que podáis coger algo para apuntar y que podáis, mientras yo explico, realizar este ejercicio para aprender a identificar emociones. Vale. Yo cuando trabajo con los deportistas la identificación emocional la trabajo a través de símbolos, puesto que simbolizar algo tan complejo como puede ser una emoción simplifica mucho y ayuda a identificarlo. Esos símbolos que veis ahí son los míos. Para mí la alegría da energía y por eso es un rayo. Yo cuando estoy triste tiendo mucho a llorar y la identifico con una lágrima, una gota de agua. Cuando estoy enfadado me dan ganas de gritar y la identifico con un grito. El miedo lo identifico con la oscuridad porque no hay cosa que me dé más miedo que la oscuridad. La ansiedad, competitiva o no, con una bola de cristal porque me parece que es una emoción que realiza predicciones. La calma con una hoja, porque a mí me relaja mucho el aire que desplaza las hojas. Y por último, la frustración o el tilt lo he representado con un mando porque una de las expresiones más características y que habría que evitar es cuando estamos tilteados el intentar golpear con un mando lo que pillemos. Vale. ¿Cuál es el ejercicio? Que cada uno intente identificar estas emociones con un símbolo propio. Podéis usar los míos u otros que os caractericen. Una palabra, un número. Ya sabéis cómo hacerlo, buscar algo con lo que relacionarlo y os invito a apuntarlos para poder realizar el paso siguiente. El paso siguiente se basa en 1 más 2 es igual a 3 y es así de sencillo. 1 hace referencia a la descripción de la situación en la que aparece la emoción. La deberemos describir con el máximo lujo de detalles posible. Después pasaremos al 2, que pregunta qué pienso, qué siento y qué hago en esa situación que he descrito en el paso 1. Es decir, qué pensamientos se me vienen a la cabeza, cómo estoy interpretando la situación, qué sensaciones a nivel emocional, pero también fisiológico. Es decir, se me
me sube el calor, las pulsaciones, empiezo a sudar, me siento cansado. Esas dos cosas juntas estarán evocando, estarán asemejándose a uno o varios de los símbolos que hemos identificado en el paso anterior. De manera que cuando tengo la situación descrita y tengo lo que pienso, lo que siento y lo que hago, es decir, la reacción que tengo, cómo me comporto, si no paro de moverme, si me tumbo, si empiezo a gritar, si salgo corriendo, buscaremos a qué símbolo o símbolos se le parece y ya tendríamos el proceso de identificación de qué emoción está sucediendo en este momento. Para continuar con esta charla, dejando ya a un lado todo el tema que ha sido más propiamente dicho psicología sobre emociones, hemos dicho que desde el principio el objetivo es ver cómo los videojuegos pueden ayudarnos a trabajar y aprender sobre estas emociones. Entonces vamos a contextualizar un poco dentro de los videojuegos. Un videojuego es una aplicación interactiva destinada normalmente al entretenimiento, al ocio, aunque estamos intentando promover su uso formativo porque tiene mucho potencial. A mí me gusta verlo, y desde ahora quiero que lo veáis, como un simulador de experiencia. Es decir, un videojuego te pone ante escenarios en los que van a aparecer esas emociones. Y esos escenarios son más controlados que los de la vida real. Es decir, te va a poner ante situaciones en las que tú puedes entrenar tus emociones en todos los pasos anteriores para luego aplicarlos en tu día a día. Existen muchos tipos de videojuegos. Ahí hay algunos de los tipos. Deportivos como el FIFA, de lucha como el Injustice, de plataformas como el Mario Bros, de aventuras como The Last of Us, de estrategia como Clash Royale, de rol como GTA, musicales como el Just Dance o shooters como el Counter-Strike, entre muchos otros. Algunos de estos y otros forman parte de lo que se consideran los deportes electrónicos o eSports, que son campeonatos de videojuegos en los que jugadores profesionales y o amateurs compiten en diferentes modalidades de juego. Punto en el que yo ahora mismo me paro, y es que si los eSports se consideran deportes porque cumplen con muchos de los parámetros de la definición de deporte en sí, ¿por qué no van a utilizarse como el deporte para formar a personas? Y a partir de ahora voy a desarrollar esta idea. Pero para desarrollarla, primero quiero rápidamente romper algunos de los mitos asociados al uso de los videojuegos. Un mito muy básico es aquel pensamiento de que jugar a los videojuegos es sinónimo de un mal rendimiento académico. Nada más lejos de la realidad, la práctica con videojuegos desarrolla el órgano más importante del cuerpo, que es el cerebro. Además, es una herramienta fundamental para el desarrollo de las múltiples inteligencias, entre ellas la inteligencia emocional. Si una persona, niño, niña, adolescente, adulta, no estudia y juega videojuegos, si no jugase videojuegos se entretendría con otra cosa. ¿Dónde está el problema ahí? A lo mejor el problema está apareciendo en la motivación que tiene esa persona para estudiar, en la gestión que tiene de su propio tiempo, en que pueda tener dificultades a la hora de aprender, pero no en los videojuegos. Además de que muchos videojuegos ofrecen contenidos que aumentan el bagaje cultural y científico por las propias temáticas. En este caso yo os pongo un ejemplo, que es un videojuego que se llama Civilization, que trata de las civilizaciones del mundo. A nivel histórico es muy fuerte. El segundo mito es que jugar a videojuegos produce obesidad y sedentarismo. Una vez más, falso. ¿Por qué? Porque yo puedo practicar deporte y jugar a videojuegos y además tener una dieta equilibrada.
ninguna de las cosas excluye a las demás. Es más, el hecho de poder practicar ejercicio físico o un deporte y jugar a videojuegos va a beneficiar a mi salud y a mi desarrollo cognitivo. Probablemente esa asociación de la obesidad y el sedentarismo a los videojuegos viene de los hábitos que tiene la propia persona, a nivel de la dieta que sigue, los horarios de descanso, la vida activa que lleva, y el aprendizaje igual hay que realizarle ahí, pero no en la omisión del uso de los videojuegos. Es más, ahí os pongo otro ejemplo, el Ring Fit Adventure, que es un juego que es de la Nintendo Switch, que se basa en un aro que tiene unos sensores por los mandos en los que para tú superar un juego de aventuras tienes que realizar actividad física. Como este videojuego, existen muchos otros que favorecen la práctica de actividad física dentro de los videojuegos. El tercero de los mitos es que jugar a los videojuegos te aísla del mundo real. Yo creo que con la llegada de las redes sociales, el boom de los youtubers, los jugadores de eSports, este mito cada vez tiene menos poder. Y es que los propios youtubers en sus cuentas de Instagram, de Twitter, de Facebook, comparten cómo pasan tiempo con sus grupos de amigos no relacionado con los videojuegos. Pero es más. Los videojuegos, como puede pasar con el deporte, con el cine, con la música, suponen un factor en común que puede unir y crear lazos entre diferentes personas. Además, existen ciertos juegos que son juegos de rol en los que tú puedes hablar a través de un personaje, y si tienes ciertas dificultades a la hora de relacionarte con la gente, igual te ayudan a relacionarte con personas, pues no te estás mostrando tal como eres y a lo mejor al principio sientes esa vergüenza o tienes ese miedo social y te muestras a través de un personaje a través del cual hablas tú, como podría pasar con el GTA. ¿Qué pasa? Que tú interactúas con ese personaje con los otros y poco a poco puedes crear lazos y relaciones que pasen a nivel físico más adelante. Por último, ahí he incluido el Among Us y el Fall Guys, dos videojuegos que han sido muy potentes dentro de a raíz de este confinamiento y que te permiten jugar con tus propios amigos a los videojuegos. Es decir, no me aíslan del mundo real, me permiten socializar con mi grupo de amigos, con mi familia, con la gente a la que quiero. Me permiten además socializar con otras personas. Y en una situación como la que nos encontramos ahora, donde el aislamiento y la distancia social se ha vuelto un factor de protección, se han vuelto fundamentales. Por último, creo que es el mito que más yo he escuchado en mi día a día, es que jugar a videojuegos es algo de los niños y las niñas. Aquí os traigo la explicación de por qué no. PEGI, la Pan-European Game Information, es una organización que establece una clasificación de las temáticas y las edades de cada videojuego. Si solo fuesen para niños y niñas, tomaríamos de corte los 12 años. Es decir, aquellos para mayores de 16 y para mayores de 18 no tendría sentido su existencia porque no los podría usar la gente. Y sin embargo, muchos de los videojuegos ni siquiera son para niños. Cada videojuego está adaptado en temáticas y en contenidos a los niveles de razonamiento que pueden tener los usuarios. Y esta clasificación además nos ayuda en ese uso responsable de los videojuegos, adecuando cada videojuego al nivel del niño o la niña que lo vaya a jugar. Una vez rotos estos mitos, me gustaría hablar de cómo pueden los videojuegos ayudarnos a incrementar esa inteligencia emocional y llegar a esa gestión emocional. En la infancia, el uso de los videojuegos yo creo que sería fundamental a nivel didáctico. ¿Por qué? Porque la infancia es la mejor edad para el aprendizaje.
Por eso que se dice que los niños y las niñas son como esponjas. El cerebro, al ser joven, retiene mucha más información que en el resto de las etapas del ser humano. Entonces, el uso didáctico de los videojuegos puede ayudarles mucho a nivel de inteligencia emocional. Les va a ayudar a identificar emociones, a comprender la relación entre esas emociones y las situaciones en las que aparecen. Les va a ayudar a expresar, a desarrollar esas habilidades para expresar emociones y a aceptar que hay emociones que nos ayudan más a adaptarnos a las situaciones y emociones que nos ayudan menos, pero que ninguna es mala. Cuando pasamos a la adolescencia, sigue siendo muy recomendable el uso didáctico, es decir, los videojuegos dentro ¿cómo lo digo? Dentro del contexto educativo, no me salía la palabra, pero además los videojuegos pueden ayudar a los adolescentes en el análisis y comprensión de su propio mundo emocional y de los demás, ya que se encuentran en una etapa en la que están desarrollando su personalidad, empiezan a cambiar de referentes, se empiezan a cuestionar muchas cosas. Van a tener probablemente contacto con emociones que antes no habían tenido. Y están en una edad que a través de los videojuegos pueden aprender habilidades de autocontrol y de gestión emocional. Además, los videojuegos pueden ser una estrategia muy buena para la gestión de su propio mundo emocional, es decir, una salida a las emociones que me provoca el resto de mi vida fuera de los videojuegos. Lo que sí va a ser muy importante dentro de la adolescencia y también en la infancia es aclarar cuál es el uso responsable, cómo se usa responsablemente los videojuegos, pautar los horarios, los contenidos, que haya más actividades, etc. Por último, en la edad adulta, el uso de videojuegos te puede ayudar a crecer de manera personal y emocional. También te va a ayudar a aprender habilidades de autocontrol y gestión emocional, ya que el ser humano nunca deja de aprender. Y algo característico de la etapa adulta es que te ayudará a desarrollar un comportamiento emocional adaptativo en entornos controlados como son los videojuegos. Es decir, lo que pasa durante los videojuegos no afecta luego en mi día a día. Y hay videojuegos que me van a poner ante situaciones morales difíciles o me van a implicar actuar ante altos niveles de estrés, en los que yo enfrentaré esas emociones que iré sintiendo, desarrollaré herramientas para adaptarme lo mejor posible a las peticiones y luego podré transferirlas a mi día a día. Para ir acabando, como he dicho antes, que la emoción del tilt es una de las emociones más frecuentes dentro del uso tanto de los videojuegos en eSports como el usuario normal de videojuegos fuera del mundo competitivo. Me gustaría hablar un poco de cómo nuestro jugador de LOL, que hemos hablado de él al principio, imaginaos que a raíz de esa ansiedad empieza a tomar malas decisiones en la competición. Y esto le mete en un estado de tilt en el que empieza a entrar en ese círculo vicioso que hemos explicado, que acaba haciéndole perder la partida y él acaba dando golpes a la silla. Esos golpes a la silla, como la explicación de los golpes con el mando, gritos, posibles insultos, etc., serían explosiones que se pueden dar a raíz de un estado de tilteo. ¿Qué puede hacer nuestro jugador de LOL para no llegar a ese punto? Pues todas las cosas que veis ahí. La principal estrategia será autoobservarnos, es decir, ¿qué empiezo a sentir yo? Usar el ejercicio de identificación, ¿qué empiezo a sentir yo cuando empiezo a entrar en tilt?
empieza a entrarme calores por dentro, me suben las pulsaciones y aprender a identificar el estado del til para anticiparnos a esa explosión posterior. Puedo eliminar errores de factores externos que no voy a poder controlar después. ¿Cómo? Voy a comprobar que la conexión a internet, si voy a jugar a un juego que requiere modo online, funciona bien. Voy a comprobar cómo de nervioso estoy. Si me encuentro muy nervioso ese día, igual elegir un juego más tranquilo o optar por otra actividad que no sean los videojuegos puede ser una buena decisión. En el caso de que no se tratase de nuestro jugador de LOL, se tratase de un usuario normal, si estamos en un alto nivel de til, yo diría que lo mejor es dejar un ratito de jugar y ayudarnos a calmarnos o cambiar de juego a uno que pueda evocarnos emociones diferentes, nos resulte más sencillo para mejorar un poco el sentimiento que tenemos en ese momento. Pero si somos ese jugador de LOL o somos un usuario y no queremos dejar de jugar, ¿qué podemos hacer? Lo primero, después de autoobservarnos, es aceptar que no siempre vamos a ganar. No siempre vamos a superar las partidas, las pantallas, y muchas veces eso requerirá mucho esfuerzo. Pero es que no pasa nada, no solo vale ganar. Muchas veces perder partidas, la derrota, los errores son las que nos van a ayudar a aprender y a mejorar para ocasiones posteriores. Entonces, aceptar el error como algo amable. Intentar atender a lo que depende de nosotros. Es decir, aunque pueda ser muy desquiciante que la máquina no funcione como a ti te gustaría, que se pille el internet, que otros jugadores hagan cosas que a ti no te gustarían, eso no depende de nosotros. Entonces vamos a darle la importancia justa a esos factores y vamos a darle más importancia a los controles, cómo los manejamos, las decisiones que tomamos, las estrategias que seguimos. Chequear nuestras expectativas, como hablábamos antes de que la frustración indicaba un desajuste entre lo que yo espero conseguir y lo que consigo realmente. Será mejor iniciar esperando algo que realmente pueda conseguir. Si he jugado 2 veces al Fortnite, a lo mejor esperar hacerme con una victoria es un poco desajustado. Podemos buscarnos un objetivo más bajo y meterlo en kills o contarlo en posiciones. Pues mira, si somos 100, si paso del top 50 me encuentro a gusto y a partir de ahí lo que llegue. Es decir, buscar objetivos realistas. Usar técnicas de relajación como la respiración en un momento dado en el que estás en un estado de til que ya te va a conllevar una reducción del rendimiento, a lo mejor poder parar un segundo a respirar. Aunque ese segundo tardes un poco más en volver a la partida, a lo mejor te permite llegar más lejos que si no parases ese segundo, no respirases profundamente. Y por último, si se trata de competiciones muy largas que se dan en los mismos días, como pudiese ser un FUT Champion, ya sea a nivel profesional o no profesional, pero que tengo que hacer varios partidos, fijarme objetivos para cada partido, de manera que yo pueda atender a un partido y pase lo que pase en ese, luego tenga otra cosa a la que atender en el siguiente. Espero que estas estrategias os hayan servido y las empecéis a aplicar a partir de ahora. Por último, en la gestión del tilt y de las emociones en general, el apoyo familiar y social es fundamental. El apoyo de las familias y los docentes, así como de otros referentes, se vuelve fundamental en la gestión emocional de los y las jóvenes, sobre todo en esas etapas de infancia y adolescencia. ¿Cómo podemos ayudarles? Lo primero, vamos a dejar de ver los videojuegos como nuestro enemigo y vamos a asociarnos con ellos como herramienta formativa. Vamos a intentar jugar o interesarnos por el juego que nuestro hijo, hija, alumno, alumna juega. Ver cómo se juega, qué es lo que pasa. Eso va a ayudar a que ellos se puedan abrir a nosotros y decirnos,
pues mira, en estos momentos yo me siento de esta manera. Además de que si nosotros no nos interesamos, no nos ponemos en su piel, poco podremos ayudarles a gestionar sus emociones, pues no seremos tan capaces de comprenderlas. Por último, una función que tienen los padres, madres y docentes fundamental es ayudarles en la gestión, es decir, el uso responsable de los videojuegos, que permitan realizar otro tipo de actividades, que haya tiempo para los estudios, para el trabajo, que no interfieran en su vida diaria, que lleven una práctica física, un hábito de alimentación saludable, etc. Si los gestionamos bien, son una herramienta tanto de ocio como formativa. Y hablando de actividades formativas, a lo mejor una opción para trabajar esta inteligencia emocional, esta gestión de emociones a través de los videojuegos, así como las otras cosas que te pueden enseñar los videojuegos, es apuntar a tu hijo o tu hija a una academia de eSports que cada vez se están volviendo más fuertes en el panorama nacional e internacional y que van a tener un uso más controlado de los videojuegos, reforzando ese aprendizaje. Además, también cada día más se incluyen los videojuegos como herramientas de aprendizaje en el contexto educativo normal, lo cual va a hacer crecer a niveles exponenciales la educación del día a día. Por último, para ya cerrar, me gustaría compartir con vosotros una reflexión que realizaba Maya Pixelkaya, una presentadora de televisión que se mueve mucho dentro de los videojuegos, en Top Gamers Academy, que es un programa que está haciendo Neus ahora sobre los eSports. Vale. En este programa le preguntaban a Maya que qué le diría a un padre o una madre que no deje a su hijo o a su hija jugar a los videojuegos porque piensa que es malo. Y ella respondía que estaba dejando a su hijo o su hija atrás. Hoy en día los videojuegos facturan más que el cine y la música juntos. Y sería como prohibirles eso, como prohibir a tu hijo o a tu hija ir al cine o escuchar música. Además, una reflexión muy bonita y con la que estoy muy de acuerdo es que los videojuegos son una mezcla de todas las artes. Incluyen pintura, arquitectura, música, cine, literatura, incluyen todo tipo de artes, están muy desarrollados. El crecimiento exponencial de los videojuegos es tan evidente que yo creo que nos toca acoger esta herramienta y sacarle el máximo potencial que tiene, porque creo que el cambio a nivel formativo y a nivel entretenimiento que va a dar es brutal. Aquí os dejo mis redes sociales. Muchas gracias por haber asistido al webinar. Espero haberos ayudado, haberlo explicado bien y que si tenéis cualquier duda podéis contactar conmigo y os la resolveré encantada. Muchas gracias, Marta, y también a Mental Gaming por compartir pues vuestra sabiduría y vuestra experiencia en todo esto. Sí que me gustaría hacer una reflexión final también para toda la gente que ha ido entrando nueva y que no estaba al principio. Y es que, pues como decía, cuanto antes empecemos a trabajar con los videojuegos y los entendamos y sepamos qué cosas negativas aportan, porque las aportan, qué cosas positivas tienen, y una vez que las sepamos, apartar las negativas y quedarnos con las positivas, creo pues que cuanto antes hagamos eso, antes van a dar sus frutos, ¿no? Yo estoy seguro de que si el día de mañana en cualquier colegio del mundo se utiliza el videojuego Clash Royale, el LOL, el Among Us, el Fall Guys, para explicar cualquier parte de una asignatura o cualquier problema, con que se ponga de ejemplo, yo estoy seguro de que ese día el 99,9% de la clase va a atender más que ningún otro día.
Y es muy sencillo, simplemente es porque el alumno se va a dar cuenta de que el profesor se preocupa por sus gustos, se preocupa por sus hobbies, y hay una realidad, y es que los videojuegos han venido para quedarse, ¿no? Entonces, creo que no tiene ningún tipo de sentido el mirar a otro lado y rehusar de ellos, ¿no? Con lo cual se va a romper esa brecha generacional y es que eso lo va a agradecer el alumno. Va a mejorar la relación, va a mejorar el ambiente en clase y eso muchas veces va a hacer que luego se traduzca en mejores notas, ¿no? Yo estoy totalmente convencido. Cada día, por lo menos en eSports, vemos que hay más profesores que están convencidos también de que los videojuegos, si son utilizados de una manera correcta, pueden aportar muchísimas cosas, muchísimas más, ¿no? Positivas que negativas. Y al final, pues bueno, yo creo que se trata un poquito de eso. Creo que es responsabilidad de todos, empezando desde nosotros, desde educadores, de la sociedad en general, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos por el buen camino, poco a poco, y queda mucho, pero bueno, creo que con este tipo de iniciativas lo estamos consiguiendo, así que poco más. Por mi parte, pues igual, Marta, darte las gracias y a Mental Gaming igual. Y nosotros ya hemos terminado. Ahora os vamos a dejar con una fantástica mesa redonda donde se van a hablar de los perfiles profesionales en los eSports. Así que poco más. Muchísimas gracias a todos por haber pasado. Y si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión sobre eSports o sobre la gestión emocional, pues no tenéis más que preguntar. Por hacer un breve recordatorio, las inscripciones de eSport finalizan el 10 de enero. Todavía tenéis tiempo para participar en esta fantástica iniciativa, así que os esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias por venir y os vemos prontito. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bienvenidos al complejo Bright Dimensions, donde personas que no juegan, como tú, y quieren mejorar, pueden con ayuda aprender a volverse más eficientes. Con las dos manos. En Bright Dimensions te ayudamos a aumentar tus funcionalidades cognitivas para relacionarte con el mundo real y contribuir a la sociedad. Ponme en la lista de ganadores de la vida. Mejora en tu vida a través del gaming. Nuevas tarrinas Magnum Double. Cuidadosamente creadas para romperse. Magnum, fiel al placer. Red Magic 5 Elite exclusivo Vodafone. Nacido para jugar. Terminé el teletrabajo. Bueno, pues por hoy ya está, ¿eh? Y empieza mi teleocio. ¿Quieres un proyector? Para ver las pelis mejor, tal vez un tocadiscos. Para compartirlo, quizá un portátil. Para jugar al telecole en mi habitación. Lo que te haga falta para tu teleocio, cómpralo con Bizum. Nothing in my view, so it's hush on discussion. Hush on discussions, you know what you need. So I keep it in the band to let you know that I don't need you. Y'all cats be see-through, heading out to the peace. Big king, I'm regal, got it in my momento. Visa.